¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Estamos ya listos para leer el capítulo número 7 del libro de Primero de Samuel. Gracias por seguirnos y ya está proyectado ahí en la pantalla el versículo, el capítulo de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por el estudio de tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces el versículo 1 y el versículo 2 de 1 de Samuel capítulo 7. Dice: Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Aminadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Versículo 2. Desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Estos primeros dos versículos nos hablan acerca de los hombres de ese lugar que trataron con mucho respeto y honor el arca, aunque no lo llevaron al lugar en el tabernáculo donde debería de estar, sino que le dejaron en la casa de un hombre llamado Aminadab. Lo interesante es lo que dice el versículo 1 y 2, que consagraron a Eleazar. Probablemente era del linaje de la tribu de Leví, porque la indicación de Jehová era que los de la tribu de Leví eran los que tenían que cuidar del arca. El texto termina o dice así: toda la casa de Israel lamentó en honor a Jehová. ¿Por qué lamentar? ¿Por qué tú te lamentas? Algo interesante en estos versículos que aparecen ahí en el versículo 2. Número 1. Había buena razón para lamentarse con el pueblo delante del Señor. Las ciudades de ellos estaban totalmente en ruina. Los ejércitos del pueblo de Israel eran derrotados por los filisteos y estaban bajo el dominio total de los filisteos. Todo esto porque ellos no estaban bien con Dios. Así que había razones para lamentar, sí, pero por la propia decisión del pueblo. Se habían apartado de Dios. Entonces, la pregunta que podríamos hacer durante estos 20 años, ¿dónde estuvo Samuel todo ese tiempo? ¿Qué estuvo haciendo durante esos 20 años? Probablemente él intentaba, a través de sus predicaciones, a través de sus amonestaciones, donde quiera que él iba, tratar de que el pueblo volviera en pos de Jehová. Trataba de espiritualizar al pueblo, porque el pueblo se había apartado de Jehová, y como resultado hay lamento. Todo aquel que está lejos de Jehová vivirá lamentándose, pero aquel que está cerca de Jehová, aún en las crisis difíciles, tendrá paz, como Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, y yo he vencido al mundo. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice: habló Samuel a toda la congregación, a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo así, y solo a él servir, y os librará de mano de los filisteos. Versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Ahí está diciendo, ¿por qué se lamentaban? Porque se habían apartado de Jehová. Y como resultado de apartarse de Jehová vino la destrucción. Por eso Samuel se levantó para llamar al pueblo a un arrepentimiento sincero. Y Samuel habló a toda la casa de Israel, ya no por partes o por grupos,
sino es un llamado general a toda la casa de Israel. ¿Cuál es el mensaje? Samuel llamó a la nación a un arrepentimiento interno, no externo. Porque lo externo podemos aparentar, porque lo externo se puede ver, lo interno solamente Dios lo conoce. Y si hay un cambio interior, se tiene que dar a lo exterior, pero se tiene que dar con frutos verdaderos de arrepentimiento. Lo interior era más importante que lo exterior. El cambio interior era más importante que el cambio exterior. Y eso debería ser el primero. Y eso debe ser primero en tu vida, el cambio interior, no el exterior. No te preocupes tanto por el exterior, preocúpate por el cambio interior. ¿Y cuál era el mensaje de Samuel? Dice, vuelvan de todo corazón, quiten a los dioses extranjeros. Probablemente podían aparentar que no adoraban a dioses extranjeros, pero en su casa donde nadie te ve, estaban adorando a los dioses. Es un llamado, y el texto menciona allí, dice, es un llamado a quitar, desechar todos los dioses extranjeros de su corazón. Y un llamado de servir solamente al Señor. Israel no sentía que rechazaba al Señor, sentía que solo añadía la adoración a otros dioses, a su adoración al Señor. Samuel les llamó, les instó al pueblo de Israel a dar la espalda totalmente a otros dioses ajenos, tal como lo dice el mandamiento, y servir totalmente a Dios. Así que había un enemigo peor que los filisteos que dominaba la tierra. El pueblo se encontraba pues en doble servidumbre. El pesado yugo de los filisteos recaía sobre ellos, porque la carga aún mayor de una adoración falsa les aniquilaba el alma. O sea, no solamente estaban esclavizados por los filisteos, también estaban esclavizados por el enemigo, por Satanás mismo, al servir a los Baales. Por eso en el versículo 4 él menciona que dejen a los Baales y sirvan solamente a Dios. ¿A quién tú estás sirviendo? ¿Has dejado los Baales y dedicarte solamente a Dios? Entonces es un llamado de arrepentimiento. Ellos pensaban en Baal, creían en Baal, porque Baal era el dios de la fertilidad, el dios de la tormenta, el dios que sostenía el grano, el dios que les daba cosecha. Se habían olvidado de que el que sostiene, el que da la cosecha es Jehová de los ejércitos. Vamos a leer el versículo 5 y 6. El resultado dice, cuando Dios le está llamando, Samuel llama al arrepentimiento, dice el 5 y 6. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. En estos versículos 5 y 6 estamos analizando de 2 versículos en 2 versículos. Los significados, lo que quiere decir. Samuel llama a reunirnos en Mizpa. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que pasó en Mizpa? Se separó de Labán allí. Fue el lugar de reunión de Israel de un arrepentimiento. Ese lugar será recordado por la separación y el arrepentimiento. ¿Y cuál era el deseo de Samuel? En el texto que se subraya dice, oraré al Señor por ti. La oración de intercesión. Una oración de intercesión de arrepentimiento. Samuel sabía que era la única forma de tocar el corazón de Jehová, mediante la oración.
mediante la oración, pedir la misericordia. Y el pueblo se reunió porque sentía necesidad, una necesidad espiritual en ese momento. Ellos reconocieron que habían fallado y ahí expresaron un arrepentimiento a abandonar lo malo y buscando lo bueno. El mensaje que Dios nos da es el mismo. Tienes que abandonar lo malo y buscar lo bueno. Y lo bueno viene del cielo, viene de Dios. Así que dice el texto que él sacó agua. El agua es símbolo de limpieza. Y lo derramó delante del Señor. En esta ceremonia del derramamiento de agua demostraba que el alma se derramaba delante del Señor. Era una expresión como de vacío, de una necesidad, el derramamiento del agua, decir, me siento vacío, tengo necesidad, sé tú el que derrame ahora el agua de vida en mi vida, porque yo me vacío delante de ti. Entonces derramaron sus corazones como agua en penitencia al Señor. Ellos derramaron lágrimas por sus pecados, lloraron. ¿Por qué? Solamente era una forma de demostrar que en verdad estaban arrepentidos. ¿Qué más hicieron aparte de que se arrepintieron? Aparte de que derramaron agua, ayunaron. La importancia, aparte de que oraron, ayunaron. Reconocieron, dijeron, dice ahí en el versículo 6, dice ahí que ayunaron aquel día. Buscaron la dirección de Dios, dejaron de comer y expresaron que su pecado era aborrecible a la vista de Dios. La confesión es vital para mantener una relación con Dios. Cuando Dios nos convence de pecado que impiden nuestra comunión con Él, debemos de confesarlos y de recibir el perdón y la purificación para que nuestra relación con Dios continúe sin obstáculos. Él está dispuesto a perdonar si somos sinceros. El pueblo en esta ocasión era sincero. El pueblo sentía la necesidad. ¿Por qué? Dijeron, hemos pecado contra el Señor. Lo mismo que hizo David cuando cometió el pecado del asesinato y del adulterio. Él mismo dice que reconoció, he pecado contra Jehová de los ejércitos. Samuel entonces juzgó, dice, al pueblo, el que gobernaba al pueblo de Israel, el último juez en la época de los jueces. Su liderazgo espiritual era un liderazgo militar, un liderazgo espiritual que llevaba a un encuentro personal al pueblo con Dios. Vamos a leer el versículo 7. Noten lo que dice el versículo 7. Estamos analizando versículo tras versículo para entender y sacar lecciones interesantes. Dice, escuche, lea usted, dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los de Israel tuvieron gran temor de los filisteos. Note lo que dice el texto. Cuando los filisteos oyeron, ¿qué oyeron? Todo corre como pólvora. El ser humano es comunicativo. Hoy con las redes sociales es impresionante cómo una noticia se hace viral y son reproducidos por millones y millones de personas. Pues en ese tiempo esa noticia se hizo viral. ¿Cuál noticia? De que el pueblo se humilló, de que el pueblo lloró, de que el pueblo se sentía indefenso, de que el pueblo ahora se humilla. Cuando los filisteos oyeron que Israel estaba arrepentido y que buscaba a Dios, entonces ellos se entendieron de una forma diferente. Ellos dijeron, estos ahora es un pueblo humilde, es un pueblo arrepentido, es un pueblo débil,
Quizás probablemente dijeron, miren esos israelitas débiles, son unos cobardes, ahora están clamando a su Dios, están llorando a su Dios. Los filisteos pensaban así porque pero ellos estaban completamente equivocados. Cuando tú eres débil, eres fuerte en Cristo Jesús. Acuérdate, si las personas te ven débil porque tú te humillaste delante del Señor, no se dan cuenta que ahora tú eres fuerte en Cristo Jesús. Y entonces, cuando los filisteos oyeron, dijeron, estos están débiles, estos están de cobardes llorando ante el Señor. Se levantaron para ir a atacar, es lo que dice el texto. Y el pueblo dice que tuvo temor, los israelitas tuvieron miedo, era parte o es parte de nuestra naturaleza. Los israelitas tenían miedo, deberían haber tenido más confianza en el Señor, pero ellos apenas te estaban volviendo a tener esa confianza en Él. Entonces, hay algo interesante, nuestra confianza puede engañarnos. Israel tenía plena confianza contra los filisteos, pero su confianza era falsa y pronto fueron derrotados. Cuando ellos dejaron a Dios, confiaron en los filisteos. Pero los filisteos pronto los destruyeron y acabaron con ellos y los esclavizaron. Falsa confianza. Cuando el ser humano confía en lo que tiene, en lo que es o en lo que lo rodea, falsa confianza. Israel está temeroso. Ahora dice, bueno, como ya no confiamos en los filisteos, estamos vulnerables y débiles. Pero Dios ahora, como ellos estaban arrepentidos, ahora el Señor es su fortaleza. Pero una fe débil en el Dios verdadero y vivo es más poderosa que una fe firme en una mentira. Una fe débil en Dios es más poderosa, escuche usted, y una fe firme en una mentira. Porque la mentira se desmorona, la mentira se acaba, la mentira arruina. Así que el pueblo está temeroso. Y los filisteos están confiados de que ahora sí los van a vencer totalmente. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Qué interesante. Vamos a leer el 9. Y Samuel tomó un cordero de leche, lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y subrayo el final, dice, y Jehová lo oyó. En estos dos versículos podemos subrayar algo interesante que aparece allí. En el versículo 8 dice: no dejes de clamar al Señor nuestro Dios. Esta es la lección. En medio de la adversidad que tú te encuentres, no dejes de clamar a tu Dios. No te rindas. La última vez que Israel encontró esta situación, dijeron: tomemos el arca del pacto y llevemos a la batalla con nosotros, así no perderemos. Ahora son muchos más sabios ante el Señor, en lugar de confiar en el arca. Ahora hicieron lo correcto y le pidieron a Samuel que clamara por ellos. Ahí está la lección en estos versículos 8 y 9. Una lección interesante. No dejes de clamar a tu Dios. No te desanimes. Sigue clamando porque el auxilio viene del cielo. Samuel ora por la nación. Samuel intercede. Y no solo intercede, sino que toma acción, toma un cordero, lo sacrifica. El cordero simboliza a Cristo nuestro Redentor. Jesucristo salió venciendo y para vencer. Jesucristo nuestro Redentor, que quita el pecado del mundo. Un corderito que pues era inocente. Ese cordero significaba a Cristo, que por nosotros se hizo pecado, tomando nuestra naturaleza, muriendo por nosotros. Ahí está representado. Tú tienes miedo.
y te has arrepentido de todo corazón, Jesucristo toma tus culpas. De ahí aparece. Y el Señor dice que respondió inmediatamente. La Biblia menciona como un poderoso hombre de oración en Samuel levanta al pueblo, anima al pueblo y Dios interviene. El versículo 10 y 12 dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron a pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Vamos a leer hasta el 11 y 12. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y lo puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. En estos 3 versículos encontramos la lección. Jehová pelea por su pueblo. Cuando tú te arrepientes, cuando caemos delante del Señor, cuando los enemigos piensan que tú y yo somos débiles, entonces nuestra fortaleza está en el Señor y viene la victoria, y una victoria contundente. Una victoria que Dios pelea por ti. Y Dios tiene diferentes formas de librarte y de darnos la victoria. El Señor dice que hizo con un fuerte trueno, un gran trueno que salió del cielo. Y con ese trueno los filisteos fueron derrotados. Los filisteos fueron confundidos. Los filisteos fueron vencidos porque el Señor peleaba por Israel. Dios no solo envió truenos, sino que también confundió a los filisteos y les dio confianza al pueblo de Israel, que había perdido esa confianza, pero había decidido de todo corazón volver al Señor. Esta es la clase de victoria que Israel esperaba. Esta es la clase de victoria que necesitaban, no llevando el arca a la batalla, no confiando en el arca, sino confiando en el dueño del arca, que es Jehová de los ejércitos. Si eso hubiesen hecho anteriormente, hubiesen entonces dado la victoria, hubiesen buscado al Señor. Así que el nombre de ese lugar dice Ebenezer, ahí lo dice, y llamó a aquel lugar Ebenezer. ¿Qué quiere decir Ebenezer? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Podemos decir en este año, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. En múltiples batallas, victorias, Samuel sabía que la nación debía recordar esta asombrosa victoria que le correspondió a un Israel que estaba humilde, que estaba arrepentido. El Señor luchó por el pueblo y el Señor ganó la batalla. Por eso Israel dice Ebenezer, es Dios el que nos ha ayudado. No son nuestras fuerzas, no son nuestras estrategias, no es el arca en quien ellos confiaban, es Jehová, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Querido amigo, en este año podíamos decir hasta este momento, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, Ebenezer, que significa en este lugar, en este momento donde tú te encuentres, allá en el país donde tú te encuentres, en el lugar donde tú te encuentras, puedas decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Vamos a leer el versículo 13 y 14, donde habla acerca del éxito de Samuel como juez de Israel. Dice, así pues fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en la tierra de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. Dice, desde Cron hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. En estos versículos 13 y 14 vemos el éxito de Samuel que tiene de parte de Jehová. ¿Cuál es el éxito? La mano del Señor estuvo contra los enemigos. La mano de Dios restauró las ciudades que habían sido quitadas al pueblo de Israel. La mano de Dios les devolvió la paz.
Querido amigo, querido hermano, el único que nos puede devolver la paz es la mano poderosa de Dios. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Dios pelea por ti, Dios peleará por nosotros. Ese mismo Dios que le dio la victoria a Israel, que le dio el éxito al profeta Samuel, es el mismo Dios quien nos ofrece también la victoria. Samuel tuvo éxito no solo como hombre de guerra, sino también como hombre de paz, porque estaba guiado por la mano del Señor. Y el versículo 15 y 17, al 17, y juzgó Samuel a todo Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Y después, versículo 17, después volvía a Ramá, porque ahí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí altar a Jehová. Los versículos 15 y 17 hablan del servicio de Samuel como un juez que trajo de vuelta al pueblo a Jehová de los ejércitos. Juzgó a Israel todo el tiempo de la vida todo el tiempo que él vivió. Fue usado por Dios toda su vida. Los jueces anteriores terminaban sus ministerios, su servicio, a veces antes, a veces duraban poco o terminaban en desgracia. Pero Samuel, todo el tiempo, toda la vida, hasta que él murió, sirvió en un ministerio bendecido, guiado por Dios. Y Dios espera también que nosotros sirvamos a Dios todos los días de nuestra vida, no una temporada, no un tiempo. Sé fiel al Señor todo el tiempo que Dios te pueda dar. Recorrió, dice que él hacía sus recorridos, dice, como un pastor, dice, de año en año, en todos los lugares. Siempre Samuel estuvo ocupado en el servicio al Señor. Cada año pasaba por todo Israel y ayudaba a resolver problemas, disputas y promover la justicia. Él nunca estuvo de brazos cruzados. Él siempre estuvo buscando para que el pueblo buscara al Señor. Y después él regresaba a Ramá, que era su casa, la casa pastoral, la casa especial, y ahí edificó un altar al Señor, una señal de adoración al único Dios verdadero, su casa consagrada, dedicada al Señor. Samuel permaneció fiel al Señor. Un altar era un lugar de sacrificio, de adoración, y Samuel mantuvo una relación constante con el Señor mediante el sacrificio y la adoración. Y Dios anhela que nosotros también mantengamos y sirvamos al Señor constantemente el resto de nuestras vidas. Levantemos altares de adoración en nuestra casa, de adoración y de servicio al único Dios verdadero. Qué maravilloso capítulo. Continuamos el día de mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Saludos.